Ustedes lo conocen sobre todo como el presidente propietario de América TV, el señor Carlos Vasallo. Hoy me acompaña no como el titular, el dueño de lo que es esta organización. Me acompaña como alguien que tuvo que sufrir algo que lo tuvo al borde de la muerte, algo de lo que se enteró cuando ya otros que estaban alrededor sabían que el asunto estaba muy espeso, pero no le decían. Sobrevivió y entonces hay cosas que meses después todavía están dando vueltas por su cuerpo como consecuencias del COVID-19. Bienvenido. Pedro, buenas noches. La última vez que estuve aquí, que hace un mes y un poquito, estaba recién llegado de España y dejamos una conversación a medio acabar. Sí. Y mucha gente me ha preguntado que cuándo se iba a reanudar. Y físicamente me considero capacitado para reanudar esta conversación y sobre todo me considero capacitado mentalmente. Yo creo que si se ven las últimas estadísticas de los posteriores efectos posteriores al coronavirus, el más llamativo en un estudio precisamente en Estados Unidos es que el 30% de los que han tenido coronavirus tienen algún tipo de problema que les queda de retardo en los efectos mentales de velocidad, fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Yo que lógicamente debo decir que he tardado mucho en encontrarme a mí mismo, en saber que yo era yo, en ver que mis piernas me respondían, que el cuerpo me respondía. La cabeza siempre la tuve bastante bien, pero quizá el cuerpo por primera vez en mi vida no me respondía y yo me preguntaba qué pasaba. Y es muy difícil entender, excepto si haces la psicología de hablar con otros que le ha pasado y tener la suerte de poder hablar con algunos de los amigos que les ha pasado y la mala suerte de no poder hablar con tantos amigos que se me han ido. Debo reconocer que se me han ido infinidad de amigos y eso ha sido un momento francamente duro. Pero sí, hay que entender que eso que se lee es real. La fatiga en las piernas es real, la fatiga en el cuerpo es real, los males, las molestias estomacales producto de la medicina o de la enfermedad es real. Y sobre todo lo que es real, y hay que ser tremendamente fuerte, es el afrontar y decidir, bueno, esto es lo que es y no va a poder conmigo. Y yo en este momento te puedo decir que me considero totalmente dispuesto. Y sabes que yo tengo un toque de iluminado conmigo mismo, ¿no? Me surgen ideas estrambóticas, ¿no? Y yo entre una de esas que decía, caramba, yo cuando empecé esto de América TV yo quería llegar a Cuba y me voy a quedar sin llegar a Cuba, tengo que llegar a Cuba como dé lugar. Y yo siempre digo para mí mismo, caramba, si basta con una antenita en los callos que se le gire y se le ponga para el otro lado, se le ponga suficiente potencia, estamos en Cuba. Bueno, en la vida hay que tener ilusiones, hay que tener cosas para poder vivir. Y yo quiero llegar a Cuba, siempre he querido, e insisto, creo que lo vamos a conseguir porque siempre pensaron en el satélite, pensaron en el avión, y al final hasta el dirigible. El Internet, con eso no va a poder nadie. Claro. Las nuevas plataformas y el OTT, en cuanto haya una red de Internet normal allí, será formidable. Pero Pedro, el punto más importante que me ronda la cabeza y no me lo saco, es el desprecio que ha habido en la enfermedad a las personas mayores. Y cuando hablo de personas mayores, no tengo que decir el concepto tuyo o mío. Soy un poco mayor que tú, somos dos chavalines, estamos aquí trabajando los dos. No hablo del presidente Trump, presidente con 74 años, que opinen lo que quieran. Un roble, el tipo ahí está y quiere reelegirse, es decir, y veremos si lo consigue, pero tiene 74 y podría ser presidente con 78. Y no hablo del presidente de Italia, que tiene 80 y muchos, y no hablo de Murdoch, el que debería ser el ejemplo del gran conglomerado de medios de comunicación que va camino de los 90. No, es que la pandemia descubrió, especialmente donde yo la viví, que fue en España, que con 65 ya se te podía dejar morir. Ya estaba bien, ya. Es decir, si vamos a las estadísticas,
el 70, el 80% de los muertos tienen arriba de 70 años. Y el 10% adicional para llegar a 80, arriba de 80. Es decir, que de 70 para abajo se concentra el 80% de los muertos. Y digo yo... De 70 para arriba. Bueno, o sea, de 70 años para abajo, para 80. O a la inversa, como quieras ponerlo. Y digo yo, viendo esa estadística, que no hay que ser un superdotado, digo yo, vamos, no sé. Ya se sabe, los jóvenes no morían de la misma manera que morían los mayores. Entonces yo me pregunto por qué el trato se le daba bueno a los jóvenes, se les procuraba la medicación, se les daba el espacio y no a los mayores, o por qué sencillamente no había la posibilidad de que se estableciera lo normal, que es el trato equivalente en la llegada al sitio y el reparto equivalente. Porque una de esas cosas que no se hizo fue cuando Madrid o Barcelona, y hablo donde yo lo he vivido, tenían acopio, estaban llenos. En muchas provincias no estaban llenos. ¿Por qué no hubo ambulancias y no se les llevó a la gente? Eso se hizo toda la vida en las guerras y en todos los lados. Pero el desprecio a la edad es un cambio radical en la manera de entender el mundo moderno. El mundo moderno se compone de unos señores que hemos, igual que tú, igual que yo, construido lo que es el mundo envolvente del día de hoy. Hemos construido lo que es, en mi caso, he tenido multitud de empresas, he dado trabajo a multitud de gentes, he procurado ser una persona de bien, tú has sido un periodista reconocido. Tú en España eras para ser abandonado en un pasillo, no importaba quién eras. Han muerto infinidad de gentes de altísimo nivel. No te hablo del presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, no te hablo de uno de los constructores más grandes que murió en la habitación de al lado mía, el Pocero, no te hablo del Marqués de Griñón, no te hablo porque podría nunca acabar uno de los periodistas más famosos de España, Calleja, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí te salen siempre con aquello de, es que hay enfermedades preconcebidas. ¡Caramba! Pues si hay enfermedades preconcebidas será porque estás vivo, porque claro, si llegas a los 70 y no tienes ninguna enfermedad preconcebida, entonces sí la hemos fastidiado, entonces quiere decir que eres Tarzán. Entonces, es decir, ese desprecio a los que han colaborado durante 40 años o más a trabajar a la seguridad social, al Medicare, a construir el sistema sanitario de un país, el sistema de seguros para la vejez, el sistema de darles un salario hasta el día que se mueran, que se lo han merecido con su dinero, con sus aportaciones, resulta que fueron justo los que no tenían derecho. Y yo me pregunto, ¿quién hizo esa selección antinatura? No, era natura. No, perdón, era natura. Porque si eras mayor, merecías morir. Tu contribución a la sociedad, tu contribución al esfuerzo, tu trabajo, el haber colaborado, ser un buen padre, ser un tipo trabajador, responsable, debe ser pagado con la muerte. Es maravilloso, es una de esas cosas que mi cabeza no procesa. Yo no puedo procesarlo con todos los amigos que he visto morir. No puedo. O sea, yo digo, ¿soy afortunado? Sí, soy afortunado, soy fuerte, soy una persona resistente, sí, pero ¿qué pasa? Que tengo un seguro independiente. Claro. Entonces resulta que yo, como me puedo pagar un seguro independiente, me pueden atender y yo me cuelo y me obligo a que me atiendan. Y si estás en la seguridad social o en el Medicare, los mejores del mundo, el de allá o el de acá, resulta que no tienes ese derecho. Eres desechable. Tienes el derecho desechable. Y eso me parece una cosa éticamente, absolutamente, y lo digo bien clarito y bien alto, absolutamente despreciable, Pedro. Despreciable. Permíteme hacer una pausa y seguimos conversando de algo que él lo vivió en España. Acá en Estados Unidos también la concentración más grande de muertos en los lugares, allá se llaman residencias de mayores, aquí se les llaman homes o asilos de ancianos, y es una vergüenza, de verdad, es como repensar lo que se necesita en términos de lo que es la sociedad. Ya volvemos. De ser el sector de la sociedad más atesorado a ser el sector de la sociedad tratado como los pañitos esos, los Kleenex, ¿verdad?, desechables. Estoy conversando con el señor Carlos Vasallo, presidente de América TV, pero en este caso ciudadano del mundo, vivió el COVID-19, sufrió el COVID-19 en España y se enteró de cosas al mismo tiempo que le han fruncido el corazón. Claro, porque lo primero que tengo que decir es, yo siempre he sido orgulloso de ser español
y siempre llevo aquí a España y a Estados Unidos, que es donde me estoy desarrollando con los negocios. Pero la realidad es que ha habido muy mala suerte. El COVID ya es muy mala suerte. El COVID es, en el momento de más alto poder económico del mundo, de más habitantes, de más tecnología, de mejor enfermedad, nos cae una enfermedad que es un terremoto. Y yo no quiero ni pensar si en estas condiciones ha pasado lo que está pasando, que habría pasado hace años. Pero sobre todo es que en el caso de España, y lo escribí en un diario que hacía, por lo tanto no tengo nada que ocultar, nos ha tocado el peor momento con el peor gobierno. Este gobierno sociocomunista es un desastre. Han estado 2 años peleándose para formar un gobierno y al final lo que han conseguido es una social desastre. Lo que han conseguido es un desastre. España tenía un estado de bienestar sumamente armado, tenía toda una estructura sumamente, y han empezado a destruir todo. Claro, parte de eso, y es la parte que más me molesta y me afecta, es el tema de las residencias, ¿no? Es decir, para dar una estadística, ellos declaran 33.000 muertos en España, simultáneamente con otros 20.000 en las residencias. ¿Por qué los 20.000 no los quieren meter en la estadística? Bueno, han encontrado un truco sencillísimo. No se les hizo el PCR. Si no se les hizo el PCR, caramba. Que es un examen de... Claro, el anti-COVID. Entonces, si no se les hizo el PCR, pues no se puede considerar que han muerto de... Claro, ¿cómo se les iba a hacer? Si se les encerraba en las habitaciones y no se les dejaba salir, hay que entender que una residencia para personas mayores, ya sea privada, o sea pública, o sea concertada, que es una mezcla, ya sea en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Inglaterra o en España, no es un hospital, no tiene la estructura ni para un hospital. Lo que tiene es una estructura para cuidarlos, para darles de comer, para darles asistencia, para darles las medicinas, y tienen capacidad para tener un doctor y en caso de apuro los suben a una ambulancia y los mandan a un hospital. Claro, no los iban a mandar al hospital porque los iban a dejar morir en un pasillo. Entonces hay videos grabados donde el doctor dice que por instrucciones de las autoridades arriba de 65 no se les atienda. Esto está grabado, yo no estoy diciendo nada especial, de un hospital de Madrid. Y me parece una cosa, un asesinato, es lo que me parece. Lo que pasa es que el gobierno ha puesto un fiscal a modo, que es la fiscal que era ministra, la señora Delgado, y de esa manera pueden conseguir que todas las demandas que está habiendo de los hijos, de los difuntos y de los relativos y los hermanos sean tapadas porque no se admitan demandas contra el Ejecutivo. Bien, entonces aquí se plantea, si tú cuentas 50.000, imagínate, Pedro, España es Estados Unidos 7 veces más, ¿no? O sea, es decir, estaríamos hablando que aquí tendría que haber 350.000, 400.000 muertos. Eso te da una idea. Yo veo los debates y veo las cosas y yo me digo a mí mismo, ambos lados se olvidan de ciertas cosas. Te voy a dar un dato. ¿Cuántos test de COVID virus se hacen en Estados Unidos hoy día al mes? 10 millones. Más que toda Europa. Es decir, ellos esperan tener más de 200 millones antes de que acabe el año de COVID test. Es un caso único, es una maquinaria. Entonces, derivado de todo eso, ayer leí un artículo, hice un video que mandé a todo el mundo, que es 2 cosas. Una, derivado del problema de las residencias, los ancianos están tratando de averiguar, los que quedan vivos, cómo desheredar a los familiares o hijos o relativos. Entonces ahí se plantea un problema que, si no da tiempo hoy, te lo cuento otro día, que es un problema muy simple. Y es, ¿hacemos segundo capítulo mañana? Hacemos segundo capítulo, que es muy simple, y es, no se puede desheredar a un hijo en España. Mañana explicamos por qué con el señor Carlos Vasallo.